Buenas tardes, mi nombre es Santiago Ruiz y esta es mi tercera evaluación de matemáticas para pensar. Dado que en los dos videos anteriores de evaluación yo había salido, en este decidí explicar el problema mediante grabaciones de pantalla. El problema que tenemos aquí y lo que se nos pidió en el video era tomar un problema de la vida real, el cual fue resuelto con un método matemático. Esta empresa que vemos aquí se llama Viveros Florida, cuenta con sucursales en la ciudad de Atlisco y en la ciudad de Puebla. El problema que tenían era que querían abrir una nueva sucursal, pero no sabían si abrirla en Atlisco o abrirla en Puebla. Recientemente habían escuchado que sus plantas se daban mejor en las sucursales de Atlisco, ya que la altura estaba directamente influenciada con el crecimiento de las plantas. El problema que ellos tenían es que necesitaban saber en qué ciudad iban a abrir su siguiente sucursal, pero para tomar esta decisión antes necesitaban saber si en verdad la altura tenía algo que ver con el crecimiento de las plantas. Unos datos importantes del problema es que la altura de Puebla sobre el nivel del mar son 2.135 metros y la altura de Atlisco es de 1.035 metros. Y la planta elegida fue la lavanda. Eligieron esta especie ya que es una planta que se planta fácilmente en cualquier maceta, no es difícil de conseguir y no requiere muchos cuidados. A continuación se presentará un estudio del chi cuadrado en la que se evaluarán 5 ejemplares de lavanda en Atlisco y en Puebla para ver si su crecimiento afecta con la altura. Como ya se mencionó antes, el método matemático a utilizar para la resolución de este problema fue el estudio de chi cuadrado o la prueba de chi cuadrada, el procedimiento avanzado de este. Algo importante de esta prueba es que implica tomar una decisión acerca de si una variable es independiente de otra. El problema importante en este caso es determinar la existencia de alguna relación entre dos conjuntos de atributos. Para realizarlo se requiere 1. Realizar una tabla de contingencia de valores esperados, una tabla de contingencia de valores observados, calcularles el estadístico de prueba, determinar el valor crítico y finalmente decir si es una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Bueno, realizando aquí nuestra primera tabla, el cual es el primer paso para este estudio, se tomaron los 5 ejemplares y sus medidas en centímetros. Por ejemplo, aquí podemos ver que las lavándulas de Puebla, la planta 1 mide 40, la 2 48, la 3 47, la 4 44 y la última 48. Sumando toda la altura en centímetros nos da un total de 227 centímetros en total de la altura de las lavándulas de Puebla. Ahora, en cuanto a las lavándulas de Atlisco, la altura se registró como 45 centímetros, 50, 56, 48, 45. Dando como resultado un total de 244 centímetros de altura si se suman las 5 plantas ubicadas en el vivero de Atlisco. Para poder avanzar con la prueba del chi cuadrado, tuve que dividir unas categorías de centímetros y en esas categorías, entre medida y medida, establecer cuántas plantas entraban en cada categoría. Por ejemplo, en la categoría de 40 a 45 centímetros, entraron 2 lavándulas de Atlisco y 2 lavándulas de Puebla, dando un total de 4. En la categoría de 46 a 50 centímetros entraron 2 lavándulas de Atlisco y 3 de Puebla, dando un total de 5. Y en la categoría de 51 a 56 centímetros entró solo 1 lavándula de Atlisco y 0 de Puebla, dando un total de 1. Se suma también hacia los lados, sumando 2 más 2 más 1, total 5, 2 más 3 más 0, total 5, y se suman los dos lados, 5 más 5, 10, y el total del otro lado, el cual dice 4, 5 y 1, que da 10 en los dos casos. Ya que juntamos los datos, ya tendríamos nuestra primera tabla, la cual sería tabla de contingencia de los valores observados. El segundo paso del estudio del chi cuadrado es hacer una tabla de contingencia, pero ahora con valores esperados, no observados. Para realizarla se hace lo siguiente: se pone la estructura de la tabla de valores observados y se multiplica el 4 del total de 40 y 45 por el 5 del total de las sumas que se dan en las filas. Entonces se multiplica 4 por 5 y se divide entre 10, que es el total de la suma, lo cual explicábamos en la tabla anterior. Se hace igual en el mismo lado, en las de Puebla, y así se termina
la primera columna de 40 a 45. En la segunda fila, de 46 a 50 centímetros, se hace lo mismo. Se suma el 5 de la suma de las categorías de las filas y el 5 del total de la columna, dando 5 por 5 entre 10, que es el total, dándonos como resultado 2.5. Finalmente, en la última fila, en la categoría de 51 a 56 centímetros, se multiplican 1, que es el total de la suma de la columna, más 5, que es el total de la suma de las filas, y se divide entre 10, dando como resultado 0.5. Ya que resolvimos esto, nuestra tabla de valores esperados queda con esta estructura y estos nuevos valores. Casi no hay cambios más que en el 2.5 y en el 0.5 respectivamente de la segunda y tercera columna, pero fuera de eso quedó bastante parecida. Ya que tenemos la tabla de valores esperados, se requiere hacer un procedimiento en calculadora científico para determinar el valor del chi cuadrado y para determinar el valor crítico. Para determinar el valor crítico es necesario utilizar la siguiente fórmula, la cual nos dice que V es igual a J menos 1, el cual multiplica K menos 1 y nos da como resultado 2. En esta fórmula es importante saber que J representa el número de columnas, las cuales están coloreadas en la tabla de valores esperados en verde, y K representa el número de filas, las cuales están coloreadas en la tabla de valores esperados en azul. Entonces, siguiendo lo que nos dice la fórmula, sería 2 menos 1, 2 de las columnas menos 1, lo cual nos da 1, y 3 del número de filas menos 1, lo cual nos da 2. Multiplicando 1 por 2 nos da un resultado de 2. Esta es una tabla para determinar el valor crítico que todos necesitan para realizar el estudio del chi cuadrado. Para determinar nuestro valor crítico es importante tomar en cuenta el 2 que obtuvimos en la operación pasada, el cual se representa aquí, en este círculo. Y normalmente para este tipo de estudios del chi cuadrado se utiliza un grado de incidencia del 0.05, el cual está circulado también. Entonces, si juntamos las coordenadas del 2 y del 0.05, nuestro valor crítico es de 5.99146. Ahora necesitamos determinar nuestro chi cuadrado o estadístico de prueba. Forzosamente necesitamos una calculadora científica. Entonces la tenemos que prender y estar en el menú principal. Posteriormente le clicamos en la opción de Run Math, la cual nos va a guiar a un menú en donde le tenemos que picar Math con el F3 y llenar la matriz A. La matriz A se llena con 2 aquí, que es el número de columnas, y 3 abajo, que es el número de filas. Posteriormente tenemos que llenar la tabla con los valores observados que resolvimos hace rato, la cual nos dice que nuestros valores son 2, 2, 1, 2, 3, 0. Ya que tenemos esto, nos vamos al menú, clicamos Estadística, le clicamos en la opción F3 para realizar un examen, F3 para decir que es de chi cuadrado, lo ponemos F2 para determinar que es de dos variantes, y le damos a ejecutar la tabla de valores observados, la cual nos dice que nuestro estadístico de prueba será de 1.2. Para corroborar tenemos que checar nuestra tabla de valores esperados, la cual nos dice y debe de dar los mismos resultados mostrados en la tabla realizada anteriormente manualmente. Corroboramos que son los mismos valores y esto es un indicativo de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces aquí lo importante es saber que nuestro estadístico de prueba en esta ocasión será 1.2. Es un valor muy importante. Ya para finalizar tenemos aquí los datos importantes. El estudio del chi cuadrado, el cual con la calculadora corroboramos que era 1.2. El valor crítico, el cual mediante tablas corroboramos que era 5.99146. Y otros valores como el grado de significancia que se utilizó para el estudio, el cual era 0.05.
Entonces, lo que se dice en este estudio por regla es que, bueno, primero tenemos que determinar las dos hipótesis. La hipótesis nula o H0 dice que el crecimiento no está relacionado con la ciudad en la que se ubicaron las plantas. Nuestra hipótesis alternativa o H1, por el contrario, menciona que el crecimiento está relacionado con la ciudad en la que se ubican las plantas. Y el estudio de Chi cuadrado nos dice que se debe rechazar la hipótesis nula o H0 si el estadístico de prueba es mayor o igual al valor crítico. En este caso, el cálculo de Chi cuadrado es 1.2 y el valor crítico 5.991416. Por lo tanto, la hipótesis nula no será rechazada, lo que significa que la altura no está relacionada con la ciudad en la que se ubican las plantas. Por lo que si los dueños de los viveros Florida están tomando la altura de las dos ciudades como factor para el crecimiento de las plantas, ahora pueden saber que no importa y que no es un factor que afecta al crecimiento de esta especie. Gracias y espero hayan disfrutado mi video. No citaré referencias ya que no utilicé ninguna. Estoy ocupando mis conocimientos previos en el tema de Chi cuadrado, los cuales vi en tercero de prepa, y no se ocuparon ninguna otras fuentes externas más que el previo conocimiento. Muchas gracias.